Hola gente bonita de los Fix, aquí Medium con los capítulos 16 al 20 de esta historia. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, así como el anime de Boku no Hero, no me pertenece derechos a sus respectivos creadores, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Y ahora, sin nada más que decir, vamos con el fanfic. Capítulo 16, no es un trofeo. El día siguiente trajo consigo la primera reunión social a la que Izuku debía asistir desde su llegada. La casa Yaoyorozu estaba impecablemente decorada. Luces cálidas colgaban del cielo raso, los candelabros brillaban con pulcritud obsesiva y una música suave flotaba en el aire como un recordatorio constante de la perfección que querían aparentar. Izuku llevaba un traje oscuro, un poco grande para su talla, con los hombros caídos y las mangas que ocultaban parte de sus manos. Su cabello había sido peinado hacia atrás a la fuerza, con un gel que le picaba el cuero cabelludo, y el nudo de la corbata le apretaba el cuello con incomodidad. La señora Natsume lo había repasado de arriba a abajo más de una vez antes de dejarlo sentarse en una esquina del salón. Desde ese rincón observaba a los adultos moverse con elegancia ensayada. Copas de vino en mano, conversaciones sobre negocios, política y conexiones. Nadie se dirigía a él, salvo para mirarlo como si fuera una estatua decorativa más. Hasta que uno de los socios del señor Natsume, un hombre alto de cabello gris y ojos como agujas, se acercó. Su mirada era aguda, como evaluando un producto en venta. «Así que tú eres el nuevo chico», comentó, sin sonreír. «¿Y qué sabes hacer? ¿Qué aportas aquí?» Izuku se irguió un poco, recordando las palabras de Aizawa alguna vez sobre responder con claridad, y con una voz suave pero segura, respondió. «Creo que puedo aprender rápido. Me gusta estudiar estrategias». Sacó por instinto el cuaderno que llevaba escondido bajo la chaqueta, pero al notar la mirada de la señora Natsume, lo detuvo a medio camino. «Siempre trato de entender bien a los héroes y cómo ayudan a los demás». «¿Ese es tu don?» «En realidad. No tengo un don, señor». El silencio que siguió fue incómodo. El socio lo miró como si hubiese dicho una barbaridad. Frunció el ceño y lo observó con un gesto de desagrado apenas disimulado. «Vaya. Entonces, ¿qué aspiraciones tan poco realistas?», comentó con frialdad, dándose la vuelta como si Izuku no mereciera una réplica. El niño bajó la vista al suelo. Nadie intervino. Nadie dijo nada. Solo volvió a ser un adorno invisible en medio de un mundo que no lo quería. Al regresar a casa, el ambiente se volvió pesado incluso antes de que Izuku cruzara el umbral. La puerta se cerró detrás de él con un chasquido que retumbó como una sentencia. No hizo falta que nadie hablara. El rostro del señor Natsume ya lo decía todo. «A la sala. Ahora», ordenó con voz gélida. Izuku obedeció en silencio, aún con la imagen del socio frunciendo el ceño clavada en su cabeza. Había intentado hacerlo bien. Solo había respondido cuando le preguntaron. Se detuvo en medio del salón, pequeño y tembloroso bajo las luces opacas. El señor Natsume no se acercó. No necesitaba hacerlo. Desde la esquina de la habitación, alzó apenas una mano. El aire vibró con una fuerza casi imperceptible, como si la presión atmosférica cambiara repentinamente solo para él. De pronto, Izuku sintió un golpe seco en el estómago que lo hizo perder el aliento y dar un paso atrás, jadeando. «¿Quién te dijo que podías hablar?» La voz del hombre llegó firme, cortante, pero él no se había movido de su sitio. Otro impacto, esta vez en la espalda, como una ráfaga invisible que lo empujó al suelo. No era violencia directa. No había contacto físico. Pero el dolor era real. «Tú no estás aquí para ser escuchado. Estás aquí para obedecer. Para aprender a no arruinar lo que tanto nos ha costado construir». Izuku se encogió, con los brazos cubriendo su cabeza, respirando con dificultad. Las lágrimas querían salir, pero las contuvo como siempre hacía. No llorar. No mostrar debilidad. La señora Natsume lo observaba desde el marco de la puerta, sin intervenir, como si la escena no fuera más que un trámite necesario. «Si no aprendes a callarte», continuó el hombre, «te lo enseñaré con cada palabra de más que digas. ¿Entiendes?» Izuku asintió, sin levantar la vista. Un último impulso invisible lo arrastró por el suelo varios centímetros hacia atrás, como un trapo siendo jalado. Cuando finalmente el aire dejó de pesar sobre él, su cuerpo quedó quieto, helado, y con un dolor sordo en el pecho, más emocional que físico. El señor Natsume bajó la mano lentamente y se giró con frialdad. «Arréglate. Y desaparece de mi vista». Izuku se quedó en el suelo unos minutos más, temblando, con el cuaderno apretado contra sí como si fuera una barrera contra el mundo.
Luego se arrastró fuera del salón, sin decir una palabra, sin que nadie lo detuviera. No hubo consuelo. No hubo siquiera la ilusión de que eso no volvería a repetirse. Solo la certeza cruel de que, en esa casa, incluso respirar debía hacerse con permiso. X. El cielo estaba gris esa mañana, con nubes pesadas que parecían arrastrar el ánimo de todos hacia abajo. Aizawa caminaba con el cuaderno de análisis de héroes entre las manos, envuelto cuidadosamente en una bolsa sellada contra la lluvia. Había insistido en traerlo él mismo, a pesar de su apretada agenda. Por alguna razón que aún no quería admitir, no podía dejar que otra persona entregara ese pequeño tesoro de páginas garabateadas con entusiasmo. Cuando llegó al orfanato, fue recibido por una de las cuidadoras, una joven que claramente no lo reconocía. «Vengo a dejar esto para Midoriya Izuku», dijo Aizawa, seco, directo. La mujer frunció los labios y bajó la mirada. «Lo siento, el niño fue adoptado. Hace 4 días. Una pareja, elegante. No dejaron muchos datos más allá de los registros oficiales». Aizawa se quedó en silencio. El cuaderno en su mano, de repente, pesaba el doble. Adoptado. ¿Sin notificación? ¿Sin contacto? ¿Quiénes se lo habían llevado? ¿A dónde?, preguntó con un tono apenas más bajo que un gruñido. «Eso está bajo resguardo de la agencia y la asistente social, no tengo la dirección», respondió la cuidadora, incómoda. Antes de que pudiera presionar más, una voz lo interrumpió desde el pasillo. «¿Vino por Deku?». Aizawa giró. Katsuki Bakugo estaba apoyado contra el marco de la puerta, los brazos cruzados, con una mirada endurecida que no correspondía a su edad. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando hacía poco, pero su expresión era firme. Se lo llevaron esos idiotas con cara de robot. La mujer apretaba todo el tiempo la cartera como si le diera asco el lugar, y el viejo, ese tipo ni siquiera lo miraba. Ni una vez. Aizawa frunció el ceño, atento. ¿Los conocías? No. Pero Deku, él no quería irse. Se quedó callado, como siempre. Pero lo vi. Lo vi apretando ese cuaderno todo el tiempo. No decía nada, pero se le notaba en los hombros. Como si estuviera más pequeño de lo que es. Aizawa bajó la mirada al cuaderno que sostenía. Le dije que si se iba con ellos tenía que pelear fuerte, continuó Katsuki, con un tono más bajo, como si se obligara a no quebrarse. Pero ni siquiera me miró cuando se fue. Solo, dijo gracias y se subió al auto. Como si ya supiera que no podía hacer nada. El niño apartó la vista, mordiéndose el labio. ¿Sabe? Ustedes los adultos hacen muchas cosas por nuestro bien. Pero a veces, parece que ni siquiera se preguntan si eso nos hace felices. Aizawa se quedó helado ante esas palabras. No tenía respuesta. Katsuki bajó la mirada, apretando los puños. No creo que esos tipos quieran a Deku. Solo quieren mostrarlo como un trofeo. Y él no es eso. Él es un nerd molesto, sí, pero es mi nerd molesto. Dijo, la voz levemente temblorosa. Y ustedes lo dejaron ir. Aizawa no dijo nada. Solo dejó el cuaderno sobre una repisa cercana, en silencio. Sus ojos seguían fijos en la nada, su expresión más cansada que nunca. El silencio se volvió incómodo, pesado. Katsuki se giró para irse, pero antes de dar la vuelta murmuró. Si lo ve, dígale que Katchan se enojó. Pero que igual lo va a esperar. Y se marchó, dejando a Aizawa solo, con la lluvia golpeando débilmente las ventanas del orfanato. Continuará, fin del capítulo 16. Capítulo 17, una chispa aunque sea pequeña desde la reunión, algo cambió. Lo supo incluso antes de llegar a casa. El silencio en el auto, tan denso que le pesaba en los hombros. El leve golpeteo de la lluvia en la ventana del vehículo solo hacía que su mente repitiera las palabras del señor Natsume una y otra vez. Eres una vergüenza para esta familia. El golpe que recibió esa noche había dolido, pero dolió más la mirada de asco con la que lo observó. Como si hubiera arruinado una obra de arte perfecta con su sola voz. Desde ese día, Izuku dejó de hablar primero. Se levantaba antes del amanecer para alistarse, aunque no podía usar el agua caliente sin permiso. Sus manos estaban llenas de pequeñas marcas por los golpes correctivos en las sesiones educativas. El maestro particular, un hombre alto con una sonrisa hueca y rígida, lo corregía con firmeza cada vez que dudaba, se distraía o hacía preguntas innecesarias. Un hijo modelo no interrumpe, no improvisa, decía, mientras su habilidad activaba un leve pero doloroso golpe invisible sobre las manos de Izuku, como un látigo sin forma. El respeto no se negocia, joven. Izuku asentía. Siempre asentía.
Sus respuestas se convirtieron en monosílabos. Su cuerpo estaba rígido incluso cuando estaba solo. El cuaderno de héroes, aquel que ya no podía traer consigo, aparecía constantemente en sus sueños. Lo imaginaba en manos de alguien más, tal vez Aizawa Sensei, o incluso Kacchan, y en esos sueños, al menos, podía tocarlo. Abrirlo. Sentirse él mismo por unos segundos. Pero al despertar, todo volvía a ser blanco. Las paredes de la casa Natsume eran blancas, pulidas, sin cuadros infantiles ni rastros de vida. Todo estaba en su lugar, como si alguien temiera que el más mínimo error pudiera desordenar la fachada de perfección. Y eso se extendía a él. No podía hablar sin permiso, no podía preguntar sin un motivo justificado, no podía moverse libremente fuera de las horas estipuladas. Ni siquiera tenía permitido jugar. Jugar. Una palabra que antes significaba tardes con Kacchan, ideas locas sobre cómo sería ser un héroe, y hasta entrenamientos imaginarios con una escoba como lanza. Ahora, era solo un concepto prohibido. La señora Natsume no lo golpeaba, pero su indiferencia era punzante. Cuando lo veía, era como si lo analizara por fuera, como si midiera su altura, su postura, su limpieza, pero jamás su alma. Recuerda sonreír, le decía antes de las visitas sociales. No con dientes. Algo sutil. Educado. Como si estuvieras agradecido. Y lo hacía. Aunque por dentro, su sonrisa era solo un reflejo vacío de lo que alguna vez fue. A veces, cuando los Natsume se encerraban en la oficina por las noches, Izuku se sentaba en el pasillo, en silencio. Escuchaba fragmentos de sus conversaciones, suficientes para entender que él no era más que un proyecto. La junta quedó conforme. Solo no debe volver a abrir la boca sin orden. Nos ayudará con la imagen en el próximo ciclo electoral. Ya están hablando del niño especial. Y aún no tiene ningún poder. Ni señales. Ni uno. Esa última frase siempre le calaba hondo. Ni uno. Ni siquiera para defenderse. ¿Y si tuviera uno, las cosas serían diferentes? Si fuera fuerte, valiente, importante, ¿dejarían de tratarlo como si fuera invisible? Pero sabía la respuesta. Una noche, lo sorprendieron hablando solo en su cuarto. Solo murmuraba ideas, como antes, como lo hacía cuando analizaba los movimientos de un héroe o soñaba con estrategias. Cuando el señor Natsume entró y lo vio, su rostro se contrajo en una mueca contenida. ¿A quién le hablas? A nadie. Solo pensaba en algo que leí. ¿Pensabas? En voz alta. Se acercó, y por reflejo, Izuku retrocedió. No te pagamos para soñar, Izuku. No estás aquí para eso. Ese fue el día en que el niño dejó de pensar en voz alta. X. La llave giró con un clic suave, y la puerta se abrió con un gemido sutil que rompió la calma del anochecer. Aizawa se quitó los zapatos con lentitud, sin siquiera alzar la vista hacia el interior del departamento. El olor a café viejo y el sonido de la televisión encendida, en un volumen bajo, lo recibieron como cada día. Yamada estaba en el sofá, desparramado como un gato perezoso, viendo un documental sobre fauna marina con una taza en las manos. Levantó la vista en cuanto lo escuchó cerrar la puerta. «Bienvenido», dijo con una sonrisa suave. «¿Cómo fue la reunión en el centro?» Aizawa dejó su maletín en la repisa junto a la entrada. Se tomó un segundo antes de responder. Su expresión estaba apagada, más de lo habitual. «Ya no está ahí», dijo finalmente, sin rodeos. Yamada frunció el ceño, apoyando la taza con cuidado sobre la mesa de centro. ¿Cómo que no está? ¿Quién? Izuku. Fui a dejarle su cuaderno. El orfanato había recibido una solicitud. Una pareja se lo llevó hace 4 días. La sala quedó en silencio. El documental en la televisión mostraba delfines saltando en cámara lenta. Era ridículo lo liviano de la escena en contraste con el nudo que ahora apretaba el aire entre los dos. ¿Lo adoptaron?, preguntó Hisashi, ahora más serio. Aizawa asintió. Se sentó con lentitud en el borde del sillón, como si todo su cuerpo pesara de más. Eso dijeron. Nadie me avisó. Fui con la idea de saludarlo, dejarle el cuaderno. Pero ya no estaba. Un chico se hizo amigo de Izuku, él me dijo quién se lo habían llevado. ¿Y qué te dijo? Yamada frunció los labios. Que no le gustaban, respondió sin mirar a su pareja. Que no parecían personas de verdad. Que se lo llevaron como si compraran un mueble. Yamada bajó la mirada, su expresión entrecruzada entre frustración y tristeza. Él estaba empezando a encajar nosotros. Si solo hubiéramos tenido más tiempo, tiempo es justo lo que no tuvimos. Aizawa apretó el puente de su nariz, cansado.
Y yo, no quise crear un lazo falso si no podíamos adoptarlo. Pero ahora empiezo a pensar si eso fue lo correcto. Hisashi se acercó y se sentó a su lado, apoyando la cabeza sobre su hombro con cansancio. No es tu culpa, Sho. Solo, da rabia. No saber con quién está, si está bien. No haber podido decirle adiós. Ni devolverle su cuaderno. Aizawa bajó la mirada hacia el cuaderno, que aún llevaba en su bolso. Aquel cuaderno estaba desgastado, lleno de esquemas y dibujos de héroes, ideas infantiles y notas llenas de esperanza. Lo sostuvo un momento en sus manos, sin abrirlo, solo sintiendo su peso. Era lo único que lo hacía sentirse seguro, murmuró. Silencio otra vez. Solo el murmullo de la televisión de fondo. ¿Crees que esté bien? Preguntó Yamada. Aizawa no respondió de inmediato. Cerró los ojos, y en su mente se formó la imagen de Izuku. Pequeño, con los hombros caídos, pero aún con esa chispa de esperanza en los ojos. Una chispa que temía que el mundo se empeñara en apagar. No lo sé, respondió finalmente. Pero si no lo está, voy a encontrarlo. Y entonces, por primera vez en semanas, Hisashi lo vio apretar el cuaderno contra su pecho como si fuera un voto silencioso. Continuará, fin del capítulo 17. Capítulo 18, muñeca reemplazable. Los días en la casa de los Natsume habían adquirido un patrón implacable. Silencio, correcciones, castigos. Izuku aprendía rápido, no por obediencia, sino por miedo. Caminaba sin hacer ruido, respondía solo si lo miraban, y no preguntaba nada. Se había convertido en una sombra bien vestida. Pero ese día hubo algo distinto. Al bajar las escaleras, notó voces en la entrada. No las frías y controladas de los Natsume, sino otra, más aguda, más viva. Curiosa. Enfadada. ¿Adoptaron a un niño? ¿En serio? Después de 6 años ahora quieren otro hijo como si fueran a repetir el proceso pero bien hecho. La voz provenía de un joven de cabello oscuro y algo desordenado, parado con una mochila al hombro, como si acabara de cruzar la puerta tras un viaje sin destino fijo. Izuku lo observó desde el pasillo, como siempre. Callado, apenas visible. Hikaru, dijo el señor Natsume con voz grave. No tienes derecho a venir aquí a juzgarnos. Esta es nuestra casa. Nuestra familia. Fue mi casa, respondió el joven, cruzando los brazos. Hasta que decidí que no quería vivir en una vitrina. La señora Natsume apareció desde el comedor, con su típica sonrisa congelada. Hikaru, no hagas una escena frente al niño. No es bueno para su proceso de adaptación. Hikaru giró la cabeza, y por primera vez, sus ojos chocaron con los de Izuku. Y en esos ojos vio algo. No lástima. No superioridad. Vio reconocimiento. Más tarde, cuando la familia ya se había dispersado por la casa, los señores encerrados en su despacho, como siempre, Hikaru fue quien buscó a Izuku. Lo encontró en el rincón del jardín trasero, ese que nadie regaba y que a nadie le importaba. Izuku estaba ahí sentado, con el cuerpo encogido, abrazando su propio silencio. ¿Izuku, cierto? Preguntó con voz baja. El niño solo asintió. Lo siento. Por todo esto. Por ellos. Por lo que te hacen. No debería haber dejado que volvieran a hacer esto. Izuku lo miró, desconfiado, pero no se apartó. ¿Por qué lo hacen? Hikaru se sentó junto a él. Sacó un cigarrillo del bolsillo pero no lo encendió. Lo giró entre los dedos, como un hábito nervioso. Porque fracasaron conmigo. Yo me rebelé. No quise seguir el plan. Quise ser alguien con nombre propio, no un reflejo para sus contactos. Así que me fui. Y ahora, te tienen a ti. Izuku bajó la mirada. Sus dedos se apretaban entre sí. Entonces, ¿solo soy un reemplazo? Para ellos, tal vez. Para mí, no. Hikaru lo miró con seriedad. Escucha, no tengo mucho, pero puedo ayudarte. Aunque sea para que esto no te rompa como casi me rompió a mí. Izuku dudó un momento. Nadie le había ofrecido ayuda sin una condición. Nadie le había hablado así, sin esperar una respuesta perfecta. No me dejan salir. Ni hablar. Ni comer si llego tarde, susurró. Hikaru apretó los dientes. El cigarrillo crujió entre sus dedos. No van a romperte. No si puedo evitarlo. Por primera vez en mucho tiempo, Izuku sintió que alguien lo veía. No como un proyecto, ni un error. Solo como él. Y aunque la rutina seguiría igual al día siguiente, esa noche Izuku durmió abrazado a su cuaderno devuelto, con la esperanza de que tal vez no estaba tan solo. La mañana amaneció con un cielo gris, como si el mundo ya supiera lo que iba a pasar.
Izuku observó desde el pasillo del segundo piso, apenas asomando el rostro detrás del barandal. En la entrada, Hikaru discutía con su padre. No era una pelea explosiva. No había gritos. Solo palabras tensas, cortantes, que dolían más que un grito. No te necesitamos aquí, Hikaru, dijo el señor Natsume, sin mirarlo a los ojos mientras sostenía una taza de café que ni siquiera había probado. Ya hiciste lo tuyo, tomaste tus decisiones. No vengas a interrumpir lo que estamos construyendo. ¿Lo que están construyendo? Repitió Hikaru con amargura, señalando con la cabeza hacia donde estaba Izuku. ¿Eso es lo que es para ti? ¿Un ladrillo más en tu vitrina perfecta? La señora Natsume apareció, con su usual sonrisa como barniz sobre la incomodidad. No hagas esto más difícil. Tu habitación ya no está disponible. Has elegido tu camino. Hikaru tomó su mochila del suelo. Pero antes de cruzar la puerta, giró la cabeza y miró directamente a Izuku, que seguía ahí, temblando detrás del pasamanos. Cuídate, Izuku, susurró. El portazo resonó por toda la casa como un disparo. El desayuno fue silencioso. No hubo reprimendas porque Izuku bajó a tiempo. Pero todos los gestos eran fríos. El aire estaba pesado. La atmósfera tensa. Cuando los platos se recogieron, el señor Natsume lo llamó al estudio. Izuku obedeció, con las manos entrelazadas y el estómago hecho un nudo. La puerta se cerró tras él. El despacho olía a incienso y madera vieja. Parece que has tenido una conversación inapropiada con mi hijo, dijo el hombre sin girarse, mirando por la ventana. Y eso, Izuku, no entra dentro del programa de comportamiento que hemos estructurado para ti. Izuku no dijo nada. Sus labios estaban sellados por miedo. El señor Natsume se giró lentamente. Y en un movimiento sutil, su kirk se activó. Una presión invisible cayó sobre los hombros de Izuku, como si una tonelada de cemento aplastara su columna. Sus piernas temblaron. Dije que no hablaras con nadie fuera del círculo autorizado, su voz era suave, como si recitara una regla de etiqueta. Esta es la consecuencia. Izuku cayó de rodillas, con la espalda arqueada por el peso invisible. La respiración se le volvió superficial. No había marcas, no había contacto físico. Pero el dolor era real. Esto, Izuku, es corrección. No castigo, añadió, como si con esa frase bastara para justificarlo todo. Cuando la presión finalmente se retiró, Izuku quedó tirado en el suelo, jadeando, con las palmas abiertas y los ojos vacíos. El señor Natsume se agachó junto a él y murmuró. Tú no eres Hikaru. No cometerás sus errores. No lo permitiré. Y salió, cerrando la puerta tras él. Izuku permaneció en el suelo por largo rato, sin saber si llorar o no. Porque incluso las lágrimas parecían una rebeldía. Esa noche, Izuku no durmió. El silencio de la casa se clavaba como agujas en su pecho, pero no era peor que el que habitaba dentro de él. No lloró. No tenía fuerzas. Solo se quedó sentado sobre el borde de la cama, con la espalda encorvada y los pies descalzos tocando el suelo helado. Hacía días, quizás semanas, que había dejado de mirar por la ventana. Antes lo hacía todo el tiempo, en busca de algo. Una voz familiar, un sonido cálido, un recuerdo. Pero ahora, mirar hacia afuera solo le mostraba lo lejos que estaba de todo. De todos. Desde que Hikaru se fue, su mundo se volvió aún más frío. Aquel breve destello de comprensión que le ofreció se apagó demasiado rápido. Y con su partida, Izuku sintió que también se extinguía el último rincón de sí mismo que todavía quería confiar. Lo que más dolía no era el castigo. No eran los golpes invisibles, ni el hambre forzada por llegar tarde, ni las manos rojas por los golpes durante las clases. Era la constante sensación de estar equivocado. Estar de pie en la habitación. Estar sentado en la mesa. Respirar. Hablar. Ser. Todo parecía una falta. Ya no tomaba notas. El cuaderno, su refugio, había sido arrebatado de sus manos. Lo poco que aún recordaba de sus análisis de héroes se le escurría como agua entre los dedos. No porque los olvidara, sino porque ya no los sentía suyos. Pensar en héroes le dolía. Porque en su interior comenzaba a construirse una certeza silenciosa y cruel. Nunca serás uno. Los señores Natsume lo llamaban hijo frente a los demás, pero en la casa, era el niño, eso, la responsabilidad. Su existencia era una tarea que debía aprender a cumplir sin errores. Y los errores dolían. Izuku ya no hablaba a menos que le preguntaran algo. Y cuando lo hacían, medía sus palabras al milímetro. Había aprendido que incluso un cumplido mal formulado podía convertirse en una ofensa.
Comenzaba a caminar más despacio, a tomar menos espacio, a respirar más bajo. Una noche, frente al espejo, practicó sonreír. Porque sabía que en la próxima reunión debía verse amable, feliz. Pero su rostro no respondía. No recordaba cómo era su sonrisa sin sentirse culpable por ella. Y en lo profundo, una voz que antes era tímida, ahora crecía como un susurro incesante. Tal vez es verdad. Tal vez no vales nada. Tal vez tu madre lo entendió antes que todos. Tal vez tú no naciste para ser querido. Pero incluso en esa oscuridad, quedaba algo. Una chispa. Pequeña, terca. El recuerdo de una voz áspera que una vez lo había regañado por escribir hasta tarde. De otra que lo había animado con palabras tontas, pero sinceras. De alguien que lo llamaba Deku con una mezcla de burla y afecto. Esas voces eran lo único que no podía apagar. Aún no sabía si eso lo salvaba. O si hacía todo mucho más doloroso. Continuará, fin del capítulo 18. Capítulo 19, Educación. Hikaru no planeaba volver. No después de cómo lo echaron. Pero había olvidado unos documentos importantes que necesitaba para cerrar cuentas bancarias conjuntas que seguían a nombre de su padre. Sabía que no le harían fácil obtenerlos, así que decidió pasar rápidamente, hablar lo justo y marcharse. Nada más. Cuando llegó, la casa estaba en un silencio sospechoso. Una criada lo recibió nerviosa, sin siquiera mirarlo a los ojos, y le dijo que sus padres estaban ocupados en ese momento. Perfecto. Más fácil. Subió las escaleras directo al estudio de su padre. Fue entonces cuando escuchó el sonido seco, algo sordo, como una caída. Y luego una voz. ¿Vas a seguir fallando en todo lo que haces? Hikaru se detuvo. Reconocía ese tono. Bajo, cargado de desprecio contenido. Era la voz de su padre cuando estaba corrigiendo. Pero no iba dirigida a un adulto. Era más tensa, más controlada. Más cruel. Mírame cuando te hablo. La voz venía del salón pequeño junto al comedor. Hikaru se acercó en silencio. Lo que vio lo dejó sin aliento. Izuku estaba en el suelo, de rodillas, con una mano temblorosa tratando de levantarse. El rostro le sangraba de una mejilla, y aunque no había nadie tocándolo directamente, sus movimientos parecían bloqueados por algo invisible. Algo lo empujaba hacia el suelo cada vez que intentaba ponerse de pie. No volverás a interrumpir cuando hablo, decía el señor Natsume, erguido, con los ojos brillando de poder mientras su kirk, un campo de presión telequinético, sujetaba al niño contra el piso. Si no aprendes a comportarte, no te dejaré levantarte jamás. Izuku no gritaba. No lloraba. Solo jadeaba, apretando los dientes, los ojos abiertos pero vacíos. Hikaru sintió que algo le explotaba en el pecho. «Papá». Rugió entrando al salón. El campo de presión se disipó. El señor Natsume se giró con una mezcla de sorpresa e irritación. ¿Qué haces aquí? Ya no vives en esta casa. ¿Qué mierda estás haciendo? Gritó Hikaru corriendo hacia Izuku. Se arrodilló, intentando tocarlo con cuidado, pero el niño se encogió apenas. Temblaba. ¿Esto es disciplina? Esto es tortura. Solo estoy educándolo. Algo que no hice contigo, y mírate. ¿Educarlo? Hikaru tragó saliva. ¿Eso es lo que crees que es esto? Izuku no reaccionaba. Su cuerpo aún temblaba, no por el frío, sino por el impacto interno de haber sido forzado a arrodillarse. No era solo un acto físico. Su mente había recibido el mensaje con toda claridad. No importas. No decides. No hablas. Es un niño, continuó Hikaru, ahora avanzando con pasos tensos. Un maldito niño. ¿Qué esperas lograr con esto? Disciplina. Control. Resultados. No cometeré el mismo error 2 veces. Ya sabes lo que pasa cuando les das libertad. La frase cayó como plomo en los hombros de Hikaru. Se detuvo a medio camino, apenas procesando el veneno oculto. ¿Por eso me odias? ¿Por qué me fui? Porque desperdiciaste tu lugar. Porque tu rebeldía hizo que esta familia quedara manchada frente a todos. Y ahora usas a este niño como reemplazo, escutió Hikaru con rabia. ¿Esperas que él llene el vacío que dejé? El señor Natsume dio un paso hacia él. Su kirk volvió a activarse con un leve pulso en el aire. Aléjate de él, dijo Hikaru en un gruñido. No te acerques más. Te juro que si lo haces, te denuncio. ¿Denunciarme? ¿A tu propio padre? No te atrevas a llamarte así. Izuku se estremeció ante el tono elevado. El sonido de la palabra padre le parecía lejano, irreal, ajeno. No entendía por qué Hikaru discutía por él, pero el cuerpo le dolía menos que el nudo extraño en su pecho. Hikaru sacó su teléfono con manos temblorosas.
Marcó con rapidez. Emergencias, respondieron al segundo tono. ¿Cuál es su situación? Mi nombre es Hikaru Natsume. Estoy en la residencia Natsume. Hay un menor siendo agredido con uso de Kyok. No es un accidente. El agresor es su tutor legal. Necesito ayuda ya. Estoy grabando todo. Su padre avanzó. No sabes lo que estás haciendo. Sí, sí lo sé. Gritó Hikaru, levantando el teléfono para captar su rostro. Estoy haciendo lo que nadie hizo por mí. La operadora al otro lado le pidió que mantuviera la línea. Hikaru retrocedió hasta quedar entre Izuku y su padre. El niño seguía en silencio, observando el suelo, como si no pudiera permitirse existir del todo. Ya vienen, dijo Hikaru en voz baja, más para él que para el niño. Aguanta un poco más. X. El estruendo de las sirenas cortó el silencio pesado que se había instalado en la casa. Luces rojas y azules parpadeaban frenéticamente, reflejándose en las paredes y ventanas como fantasmas inquietos. En la puerta principal, un grupo de oficiales descendió rápidamente de sus vehículos, organizados y con el rostro serio. Policía. Ordenó una voz firme, resonando en el aire frío. Quédense donde están. El señor Natsume levantó la mirada, sorprendido y furioso, pero no pudo ocultar el destello de miedo que cruzó por sus ojos al ver la cantidad de agentes que rodeaban la propiedad. Hikaru se mantuvo firme a un lado de Izuku, con el teléfono aún en mano, grabando todo con una mezcla de tensión y alivio. No apartaba la mirada de su padre ni por un segundo. Un oficial de rostro amable, pero con una autoridad indiscutible, se acercó a Izuku, que permanecía en el suelo, abrazando sus rodillas con una expresión apagada. Hola, soy el oficial Daichi, dijo con suavidad, agachándose para quedar a la altura del niño. Estás a salvo ahora, ¿de acuerdo? Izuku alzó la cabeza lentamente. Sus ojos oscuros estaban vidriosos, como si el cansancio y el miedo lo hubieran drenado por completo. Por un momento, no dijo nada. ¿Me van a castigar, por hablar? Susurró con voz temblorosa. El oficial parpadeó, sorprendido por la pregunta, y luego sonrió con ternura. No, pequeño. Al contrario, vamos a cuidarte. Nadie va a hacerte daño aquí. Izuku parpadeó, como intentando comprender que alguien pudiera decir algo tan simple, pero tan imposible para él hasta ahora. Mientras los oficiales comenzaron a tomar declaraciones y a asegurarse de que la situación estaba bajo control, el señor Natsume trató de imponerse con su voz áspera y autoritaria. Esto es un malentendido. Ustedes no entienden lo que implica criar a un niño como ese. Pero ninguno de los agentes le prestó atención. Ya había suficientes pruebas. La grabación de Hikaru, el testimonio del joven y la evidencia física de la tensión y daño visibles en Izuku. Uno de los oficiales esposó al señor Natsume con firmeza pero sin violencia. Tiene derecho a guardar silencio. Lo acompañaremos a la estación para que se realicen las investigaciones correspondientes. Antes de ser escoltado, el hombre lanzó una última mirada cargada de desprecio hacia su hijo mayor y hacia Izuku, que aún permanecía sentado en el suelo, inmóvil. Te arrepentirás de esto, escupió. Pero Hikaru ya no le prestaba atención. Su mirada estaba fija en Izuku, cuyo cuerpo pequeño temblaba ligeramente. Ya no más, Izuku, murmuró Hikaru con voz quebrada. No más sufrimiento. Los oficiales prepararon una camilla improvisada para Izuku, quien aceptó que lo ayudaran sin oponer resistencia. El oficial Daichi lo tomó de la mano con delicadeza, transmitiéndole una calma que hasta ese momento desconocía. Vamos a llevarte a un lugar seguro, donde te van a ayudar, ¿de acuerdo? Le dijo con una sonrisa amable subiéndolo a la camilla. Izuku asintió con la cabeza, aunque dentro de él sentía un vacío extraño, una mezcla de miedo y esperanza que no sabía cómo procesar. Mientras subían a la ambulancia, el joven no pudo evitar mirar por la ventana la casa que lo había aprisionado, preguntándose si alguna vez volvería a encontrar un verdadero hogar. Continuará, fin del capítulo 19. Capítulo 20, desconectado. Había pasado casi una semana desde que Aizawa regresó a casa con el cuaderno de Izuku. A pesar de los intentos por conseguir contacto con los padres adoptivos del niño, no habían logrado obtener información. La política era clara. En el momento de la adopción, el menor debía cortar lazos con sus conocidos previos para facilitar una mejor adaptación a su nueva familia. Una realidad que pesaba en el ánimo de ambos hombres. Ningún día transcurría sin que Hisashi y Shouta pensaran en Izuku, en su sonrisa tenue, en su inquietud contenida. Esa preocupación silenciosa era un nudo constante en el pecho de los dos. Aquella tarde, la tensión estaba en el aire, aunque la conversación que se desarrollaba parecía banal.
Sentados en la sala, discutían sobre el último examen aplicado a sus estudiantes en la UA. Aizawa, con el ceño fruncido, relataba cómo había tenido que expulsar a uno de ellos por conducta inapropiada. Hisashi, escéptico, le preguntaba si realmente no había otra opción. Es un caso complicado, Hisashi, respondió Shouta, dejando caer el respaldo del sillón con un suspiro. La disciplina es necesaria. Si cedemos, la situación se descontrola. Pero, ¿no crees que a veces eres demasiado rígido? Replicó Hisashi, cruzando los brazos. No todos aprenden igual, y no todos tienen el mismo tiempo para adaptarse. Antes de que la conversación escalara, el teléfono sobre la mesa vibró con insistencia. Aizawa levantó la mirada, sus labios apretados, y tomó el dispositivo. Era una llamada de Tsukauchi, el detective que había estado siguiendo el caso de Izuku. ¿Sí? Respondió con voz grave. La voz del otro lado sonaba contenida, profesional, pero con un dejo de preocupación. Shouta, ¿Hisashi está contigo? Sí, está a mi lado. Respondió con confusión. Quería actualizarles sobre Izuku. La situación es delicada. Lamento llamarles con noticias así, pero hay algo que deben saber sobre Izuku. Ambos hombres se pusieron tensos, intercambiando una mirada que hablaba sin palabras. Las personas que adoptaron a Izuku fueron denunciadas por su hijo mayor. Fue trasladado al hospital para constatar lesiones, en estos momentos sigue ahí para análisis y la tramitación a un posible centro de menores después de su alta. Ni siquiera se podía mover o respirar, no imaginaron que volvieran a enterarse de Izuku de esta forma. Luego del traslado, Izuku ha estado bajo constante supervisión, pero hemos detectado signos claros de estrés severo y maltrato psicológico. La familia adoptiva definitivamente no cumplió con los estándares mínimos de cuidado emocional. Hemos encontrado evidencias de abuso físico directo. Hisashi apretó los puños, tratando de contener la rabia que le quemaba la garganta. ¿Hay algo más, Tsukauchi? Sí. En una reciente reunión social, Izuku cometió un error y fue severamente reprendido por el señor Natsume. Hay indicios de que su Kirk está siendo controlado de manera punitiva, con métodos que afectan su bienestar. La trabajadora social está intentando intervenir, pero la situación es delicada y el niño muestra señales de retraimiento y desconfianza. Según la trabajadora social, es uno de los peores escenarios para la adaptación y desarrollo de Izuku, debido a su posible trauma de complacer a todos. Aizawa apretó los dientes, un peso opresivo cubriéndole el pecho. ¿Qué podemos hacer?, preguntó en voz baja. Por ahora, la recomendación es que mantengan contacto estrecho con la trabajadora social y la psicóloga del caso. Debemos prepararnos para una posible intervención urgente si la situación empeora. Por el momento él está en el Hospital Central de Musutazu. Al colgar, los dos quedaron en silencio, el aire cargado de preocupación. No podemos dejar que le pase nada, murmuró Hisashi. No a él. Aizawa asintió, con la mirada perdida en el vacío. No voy a dejar que le pase nada. No esta vez. Ambos solo se miraron y comprendieron. Debían ir a ver a Izuku. X. La habitación era blanca. Demasiado blanca. Fría. Estéril. Izuku estaba sentado en la camilla, con una manta ligera sobre los hombros, sin moverse. Había pasado horas desde su llegada, pero no parecía registrar el tiempo. Su mirada estaba fija en el suelo, sus pupilas dilatadas, su respiración lenta pero tensa, como si todo su cuerpo estuviera en un constante estado de alerta, y, al mismo tiempo, completamente desconectado. Izuku, la enfermera se acercó con una voz suave, casi susurrante. «Vamos a revisar otra vez tu brazo, ¿sí?» El niño asintió apenas, como si la acción le costara más de lo que parecía. No hizo preguntas. No lloró. No se quejó cuando le retiraron la venda improvisada del antebrazo, revelando marcas profundas en la piel, algunas más antiguas que otras. La doctora hizo notas en una tablet, intercambiando miradas tensas con el personal. Tiene hematomas en las costillas, marcas de compresión en el brazo izquierdo, signos de estrés físico crónico, y probablemente está deshidratado, dijo con voz baja, como si su silencio pudiera proteger al niño de la verdad. Izuku no reaccionaba a nada. No cuando le tocaban. No cuando lo llamaban. Apenas si pestañeaba. Una hora después, Tsukauchi llegó. Entró con pasos suaves, sosteniendo una carpeta y su teléfono en la otra mano. Vestía de civil, pero su semblante era el de siempre. Sobrio, directo, aunque esa vez, también se le notaba preocupado. Se acercó lentamente a la camilla. Hola, Izuku. Soy el detective Tsukauchi.
Ya nos habíamos visto antes, ¿recuerdas? El niño giró la cabeza muy despacio. No asintió, pero tampoco lo rechazó. Tsukauchi se sentó en una silla frente a él, dejando la carpeta sobre sus piernas. Quiero preguntarte algunas cosas, pero si no quieres hablar, está bien. No tienes que forzarte, ¿de acuerdo? El silencio fue su respuesta. Tsukauchi respiró hondo y miró sus notas. ¿Sabes por qué estás aquí? Izuku bajó la mirada. Su mandíbula temblaba apenas, un movimiento casi invisible. Finalmente, sus labios se separaron un poco. Sí. La voz salió apagada, hueca, como si no le perteneciera. ¿Te hicieron daño, Izuku? El niño no respondió. Sus manos temblaban levemente sobre la manta. Tsukauchi no insistió. No aún. Vamos a ayudarte. No tienes que volver allí. Hay personas preocupadas por ti, y pronto podrás verlas. Pero la frase pareció pasar a través de Izuku sin anclarse a su mente. Sus ojos volvieron a posarse en un punto fijo de la pared, disociados del presente, como si su alma se hubiera quedado atrapada en otra parte. La enfermera regresó unos minutos después para administrarle suero. Izuku no protestó. No habló. Solo cerró los ojos y dejó que lo conectaran al goteo. Parecía estar esperando, pero no sabía qué. Y Tsukauchi, al mirarlo, sintió que lo más urgente no era la justicia. Era rescatarlo. De sí mismo. Del vacío que lo estaba devorando por dentro. X. El pasillo del hospital olía a desinfectante y a tensión contenida. Las luces blancas parpadeaban de tanto en tanto, y el ambiente era frío incluso para un lugar acostumbrado al dolor. La puerta de la sala de observación se abrió con suavidad, y de ella salió Tsukauchi, con la carpeta cerrada entre los brazos y una sombra hundida bajo los ojos. Cerró la puerta con sumo cuidado, como si temiera que el más leve ruido pudiera quebrar algo más allá del cristal. Al levantar la vista, vio a Aizawa y a Hisashi esperándolo justo al otro lado. Ninguno de los dos hablaba. Aizawa tenía el rostro tenso, los ojos oscuros clavados en la manilla que Tsukauchi acababa de soltar. Hisashi estaba con los brazos cruzados, el ceño fruncido, conteniendo una mezcla de rabia y ansiedad. ¿Cómo está? Fue Aizawa quien preguntó primero, su voz grave y firme, aunque muy lejos de tranquila. Tsukauchi bajó la mirada un instante antes de responder. Cuando volvió a alzarlos, sus palabras llegaron con cautela. Está muy mal, Shouta. No tiene lesiones que pongan en riesgo su vida inmediata, pero tiene marcas. Varias. Algunas recientes, otras antiguas. No solo físicas. Las psicológicas son evidentes. Está desconectado. ¿Desconectado? Repitió Hisashi, dando un paso adelante. No responde del todo. Está en shock. Disociado, según el primer diagnóstico. No llora, no reacciona, solo se queda mirando al vacío. No parece registrar lo que ocurre a su alrededor. El silencio que siguió fue denso. ¿Qué le hicieron? La voz de Aizawa salió como un filo, contenida pero cargada de algo muy parecido al enojo. Tsukauchi bajó un poco la voz, como si quisiera evitar que alguien más escuchara. Abuso psicológico y físico sistemático. Castigos extremos, hambre, aislamiento. El señor Natsume tiene un don que le permite ejercer presión física sin tocar a nadie. Al parecer lo usaba como método de castigo. Varios testigos lo han confirmado. La esposa no actuaba directamente, pero lo permitía. ¿Y nadie se dio cuenta antes? Hisashi no pudo evitar alzar un poco la voz. Nadie. No hubo denuncias previas. Parecían una familia modelo, ya sabes cómo son estas cosas, y el niño no hablaba. No se quejaba. No tenía con quién. Aizawa cerró los ojos por un instante. Se notaba que estaba procesando, conteniéndose, respirando hondo como si no confiara en lo que podría salir de su boca si no lo hacía. ¿Y ahora? Preguntó, sin abrir los ojos. Ahora está con una psicóloga infantil del hospital. Vamos a ver si conseguimos que hable un poco más, pero no espero mucho en este momento. Tiene que ser tratado con extremo cuidado. No puede volver a un entorno institucional sin una evaluación profunda. Estoy en contacto con la fiscalía y con servicios de menores, pero el panorama es complicado. ¿Dónde va a quedarse esta noche? Inquirió Hisashi, con el corazón en la garganta. Por ahora aquí, respondió Tsukauchi sinceramente. No lo vamos a devolver a ningún lugar que no podamos verificar a fondo. Aizawa se enderezó un poco, con decisión en los hombros. Quiero verlo. Aún no está listo, contestó Tsukauchi, con tono firme pero comprensivo.
Te reconocería, eso lo sé, pero ahora mismo apenas sostiene una conversación. Dale un poco de tiempo. Vamos a hacer esto bien. Los tres se quedaron en silencio frente a la puerta cerrada. Detrás de ella, un niño estaba tratando de reconstruirse, pedazo a pedazo, con un alma rota y un cuerpo lleno de cicatrices que aún no sanaban. Y afuera, dos hombres que se habían convertido en su familia sin planearlo, esperando que esta vez pudieran llegar a tiempo. Continuará, fin del capítulo 20. Y hasta aquí con estos capítulos, mi gente bonita de YouTube. Espero que lo hayan disfrutado mucho y por favor te pido que te suscribas. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video, adiós.